Romanos capítulo número 5, versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo todos al unísono. Amén. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios, Padre celestial, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Tenemos este tiempo de predicación bajo tu cuidado y tu dirección, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiando nuestro hablar, Señor. Abre nuestra mente, danos el entendimiento para que podamos siempre, Señor, recibir con agrado lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros a través de tu santa palabra. Bendícenos, Señor, y guíanos, porque necesitamos ser guiados por ti a través de tu santa palabra. De nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y el título de la predicación hoy, porque seguimos hablando de lo que es la Navidad. La Navidad es un mensaje de justicia y de amor. La Navidad es mensaje de justicia y de amor. Cuando hablamos de Navidad, hermanos, para mí es un tema y un mes de mucha alegría. Yo espero la Navidad todos los años. O sea, es un anhelo. Yo quisiera que todo el año fuera diciembre. Pero cuando empieza uno a mirar, lo que gira alrededor de esta época, de estas fechas, es entender que lo que celebramos es la venida de Dios al mundo. Dios hecho hombre, en donde se anunció, porque es que el nacimiento del Señor Jesucristo fue profetizado. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese Mesías esperado por un pueblo, ¿sí? Ese Cristo esperado por todos y cada uno de nosotros. Pero fue profetizado. Que eso es anunciado, o sea, el Evangelio de Cristo y todas esas profecías fue anunciado, ha sido anunciado, hermanos, y hoy sigue siendo anunciado. El Evangelio de Cristo sigue siendo anunciado. Es creído. En el tiempo en el que el Señor nació, muchos creyeron y dijeron: este es Dios, este es el Salvador. Otros de pronto no creyeron. Y aún hoy es creído. ¿Cree usted en Cristo? Amén. ¿Cree que nació? Amén. Y pasó hace más de 2000 años. Entonces, es un mensaje y es un evangelio que fue profetizado, ha sido anunciado, es creído. Pero hermanos, debe y tiene que ser obedecido. Debe y tiene que ser obedecido. Y no solamente obedecido, tiene que ser seguido.
tiene que servir. O sea, tiene que seguir la persona adorando. Entonces, es creído, pero tiene que ser obedecido y tiene que haber una permanente adoración en la mente y en el corazón de aquella persona que ya lo recibió, porque ha habido un nuevo nacimiento. Y cuando Cristo llega al corazón de una persona, la vida de esa persona se parte en dos: antes sin Cristo y ahora con Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo hacer para hacerle entender eso a una humanidad que puede tener un concepto equivocado de la Navidad? Hay una humanidad perdida a través de la historia, apartada, en enemistad con Dios, sin entender que es que el Señor ya vino con propósito, reconciliarnos. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de reconciliación a través del Señor Jesucristo, pero hay personas dispuestas a rechazar al Señor. Entonces no les ha nacido el Señor todavía, porque el Señor no tiene que volver a venir a nacer. No, Él ya nació. El Señor no tiene que volver a venir a morir. No, Él ya murió. La obra ya se hizo. La obra fue única, perfecta y suficiente. Amén. Ahora, si recordamos, y tenemos que estar mirando, mis amados hermanos, cómo hay palabras que a través de la palabra de Dios permanecen. Y cuando hablamos de que la Navidad es mensaje de justicia y de amor, es que la justicia y el amor de Dios van ligados. Y es un amor eterno, y es una justicia eterna, y permanece. Y el Señor en su fidelidad permanece. Y los que ya hemos creído, ya estamos y formamos parte de esa justicia, porque la justicia es a través de Cristo. La justicia para el creyente es Cristo. Somos justificados en Cristo y nadie más. Y hay dos temas que nos presenta la palabra hoy, hermanos, y es eso: solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vamos a ser justificados. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro medio establecido por Dios, solamente Cristo. Y lo segundo es que somos salvados por amor. Hablar de amor es maravilloso. Hablar de justicia, de pronto algunas personas no lo vean tan maravilloso, ¿sí? Porque el amor de Dios permanece, y el amor de Dios está ahí para todos, y la misericordia de Dios es para toda la humanidad, sí. Pero el amor, la manifestación de amor de Dios es que entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que diera su vida por todos y cada uno de nosotros como pecadores. Ahora, la justicia de Dios no se puede burlar. Y la justicia determina entonces que es a través de Cristo, y ese es el amor de Dios. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. ¿Saben que es muy triste sentarse a hablar con alguien que considera que el Señor Jesucristo no es Dios? Que es que el Señor Jesucristo no es Dios hecho hombre. Y eso es algo fundamental. En doctrina es algo fundamental, porque si no creemos que Cristo es Dios, entonces ¿cómo va a ser una obra perfecta? Porque se exige es que haya una pureza total. Ese sacrificio que parte desde un nacimiento virginal y un crecimiento de Dios para llegar a los 30 años de vida y a los 30 años iniciar un ministerio. Y todo eso lo hemos estudiado y lo hemos visto. Ahora, en esta porción de Romanos, en el capítulo número 5, el apóstol Pablo ahonda, profundiza mucho más y nos muestra de una manera clara cómo es que ese nacimiento y esa obra del Señor Jesucristo, hermanos, es perfecta. Y es un propósito dado por Dios, pero es único. Y entonces el apóstol Pablo llega y dice, en el capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe. O sea, es por creer, no hay más. ¿Usted cree o no cree? La exigencia en su vida cristiana es creer. Y aún hay creyentes que viven una vida
que dicen ser hijos de Dios, pero no creen. Y creer es un complemento total. Creo no solamente en la obra, sino que creo en el poder de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la justicia de Dios es a través de Cristo. Usted no puede mirar para otra parte diferente. Si su fe es cristiana, entonces usted tiene que mirar a Cristo. Usted no puede tener una fe compartida, porque entonces le está mintiendo a Dios mismo. No, si sus ojos están puestos en Él, entonces usted dice: tengo identidad y pertenencia y camino conforme a lo que Él me dice y me manda. Y entiendo y creo que el Señor Jesucristo nació como un niño, amén, y que creció, y que tuvo una vida, y que tuvo un ministerio, pero que fue crucificado en la cruz, amén, y que fue muerto, o sea, murió, y que fue sepultado. Creemos que el Señor Jesucristo fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que está sentado a la diestra del Padre, y que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, más aún, y vendrá por su iglesia, amén. Hermanos, mire, eso que para los que estamos acá ya está claro, tiene que ser el orden del día y un caminar, un manual de ruta establecido para todo creyente. Hoy estamos ya casi finalizando el año 2024 y vamos a comenzar un nuevo año, el 2025. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Perdidos? No, fortalecidos en Cristo, sabiendo quiénes somos y para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Sabiendo que solo por la obra del Señor es que nosotros tenemos una oportunidad. Pero mis amados hermanos y amigos, no solamente nosotros, aquellas personas que están a nuestro alrededor y que posiblemente no tienen la convicción de fe que ustedes han manifestado hoy, o pueden tener una fe diferente, y quien no esté caminando en el camino de Cristo entonces está perdido y tiene un destino final triste. Esos versículos 1 y 2, hermanos, que son fundamento, es entender que nada, absolutamente nadie se va a salvar por mérito propio. El mérito propio, lo bueno que usted haga, no lo va a salvar. El único que lo va a salvar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando dice, y estamos en paz con Dios, más aún, qué bueno es poder saber que somos merecedores de la gracia de Dios. Pero porque creemos en Cristo. Porque tenemos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Merecedores de la gracia. Los que no nos merecíamos nada, a través de Cristo lo podemos tener. Versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí hay una serie de cosas que el apóstol va a mostrar, porque es el caminar para todos nosotros. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en esas pruebas, en esas situaciones que de una o de otra manera todos pasamos, por alguna razón, a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel de familia. Todos podemos tener situaciones difíciles. Este año 2024 finaliza. No ha sido un año fácil, pero ha sido un año acompañados por el Señor, amén. ¿Ha tenido usted tribulaciones, pruebas? Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué? Porque frente a cualquier situación, usted inmediatamente se tiene que detener, saber y entender que usted es un hijo de Dios. Y entonces es esa paciencia que viene dada por quién, por el Señor, porque usted sabe en quién usted ha confiado.
Porque si usted no tiene confianza, entonces la paciencia se pierde por impaciencia. La certidumbre se pierde por incertidumbre, porque la persona divaga, no sabe para dónde va, no sabe quién realmente tiene el poder. Pero si usted sabe y confía en el Señor, sabe que tiene el poder para sacarlo avante. Y se produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, es que una cosa es caminar sintiéndose vacío, y otra cosa muy diferente es caminar una vida sabiendo que el Señor está con usted. Porque el amor de Dios ha sido ¿cómo? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquella persona que ha recibido a Cristo no puede sentirse sola, no puede sentirse desamparada. Los tiempos, los años van pasando, las tribulaciones van a llegar, pero usted está fortalecido en Cristo, usted espera en Cristo. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, usted todavía es débil. Amén. O sea que es vigente, es para nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Así que el Señor murió por los impíos, por los pecadores. O sea, es una demostración de mucho amor. Porque es que no merecíamos que muriera por nosotros, pero lo hizo. En algún momento, posiblemente usted ha tenido una vida impía, una vida de pecado. Y aquí el apóstol Pablo dice, es que en su momento murió por los impíos. Y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, terrenalmente. ¿Será que usted está dispuesto a morir por alguien? ¿Será que hay un ser humano dispuesto a morir por otro? Y a decir, vea, mátenme a mí, que yo pago por esa persona. De pronto una mamá lo haga por su hijo, posiblemente. O un padre posiblemente lo haga por su hijo. Pueden haber ese tipo de manifestaciones de amor, de entrega. ¿Sí? Pero es que, y dice, ciertamente, posiblemente, alguien apenas morirá alguno por un gusto, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Cristo, nuestro Señor, dio la vida por todos y cada uno de nosotros. Navidad es un tiempo especial, hermanos. Es saber que Dios vino al mundo, pero que vino con propósito. Y que cuando hablamos de esa justicia, definitivamente somos justificados es a través de Cristo y de nadie más. Que cuando miramos y pensamos en la Navidad, hermanos, es saber que el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos permite valorar que hemos sido a través de Cristo redimidos. Amén. Que hemos sido a través de Cristo justificados. Amén. Que vamos a ser a través de nuestro Señor Jesucristo santificados, regenerados por su poder. Y que seremos en nuestro Señor Jesucristo glorificados, porque esa es la culminación de la salvación. Sepa que cuando usted ya tiene al Señor Jesucristo y ha nacido de nuevo, hay un destino eterno en el cielo, porque el amor y la justicia de Dios son eternos y Él no va a cambiar. Y si Él lo dice, yo lo creo. ¿Lo cree usted? ¿Creemos lo que dice la palabra de Dios? Amén. Entonces, ¿hay futuro para el que cree? Sí, pero para el que cree la verdad. Y la verdad tiene que ser bíblica. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Amén. Entonces somos justificados solo por Jesucristo. Hay un segundo tema, y es que somos salvados por amor. Es tan fácil a veces decir, sí, Dios nos ama. Pero oye, ¿cuál es la manifestación del amor de Dios? Más aún, somos verdaderamente consecuentes y retribuimos ese mismo amor para el Señor. Cada uno debe preguntarse eso. Cada uno de nosotros debe de preguntarnos eso, porque el amor de Dios, dice
en los versículos anteriores, ha sido derramado en nuestro corazón. O sea, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos reconcilió con el Padre Celestial. Nos permite estar ya en amistad. Más aún, mis hermanos, nos salva de la ira de Dios. ¿Cómo es posible que una persona pueda vivir sin Cristo? ¿Cómo es posible que en el mundo actual hayan personas dispuestas a burlarse del Señor, a rechazarlo? Pero es una bendición para nosotros permanecer, perseverar, ¿sí? Mantenernos firmes en nuestra fe y compartir de Cristo, porque la oportunidad es para todos. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El pago, el precio, es la sangre preciosa y bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos limpia toda mancha, nos reconcilia con el Padre Celestial, pero aparte de eso, nos aleja de la ira de Dios. Y la ira de Dios es parte de su justicia. Y la ira de Dios es para aquellos que rechazan al Señor. Ha mostrado todo su amor. Dios ha mostrado todo su amor para una humanidad que viene perdida desde siempre. Pero Él ha sido fiel y es una promesa cumplida. Damos gracias al Señor que nos salva de esa ira. Porque si siendo enemigos, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es determinante. Es determinante. Es muestra del amor, pero lo que nos salva es la muerte de Cristo. Es la muerte. Y su resurrección nos reconfirma su poder. Su pronta venida por su iglesia está en espera. Pero tenemos que tener ese sentido de prisa, porque no sabemos cuándo es, hermanos. Nosotros a través de la palabra de Dios podemos saber y vemos que el Señor vino y nació y creció y murió, pero Él dice, y volveré. Pero la palabra de Dios nos dice que no sabemos el momento, la hora, sino que será como en un abrir y cerrar de ojos. Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que luego los que habremos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estar con Él para siempre. Esa es la verdad bíblica, mis amados hermanos. Es hacia donde tenemos que caminar y mirar y estar atentos. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si siendo enemigos ya somos reconciliados por su muerte, pues ya ser reconciliados con el Señor, lo que tenemos es que estar como firmes, como verdaderos hijos de Dios. Es bueno que nos preguntemos esta mañana varias cosas, mis amados hermanos. ¿Cómo vamos y cómo es que estamos viviendo? ¿Vivimos como hijos de Dios? Porque el año 2024 se acaba, pero hay una oportunidad del 2025. Generalmente, al finalizar el año, las personas hacen balance. Dicen qué hice, qué no hice, qué voy a mejorar, qué voy a cambiar. Y es un sentimiento humano. ¿Sí? La Navidad, el encuentro con el Señor, es todo el tiempo, no es solamente en diciembre. No, tiene que haber una constante, un perseverar en el Señor. ¿Cómo entonces es que vamos a seguir viviendo? Entendemos, mis amados hermanos, nuestra condición de gracia, porque estamos en la gracia de Cristo y nos cubre, pero esa condición exige que vivamos conforme a lo que Él manda, a lo que está establecido en su palabra. Ese es el amor de Dios, pero no puede ser burlado, no puede ni debe de ser burlado. Damos valor en este momento de nuestras vidas
a la obra de Cristo. Amén. ¿Siente usted realmente que es un hijo de Dios? Amén. Porque tiene que vivir conforme a. Viva una vida digna. Procure siempre la santidad de su vida. Es tremendo cuando termina un año, ¿cierto? A veces algunas personas tienen que salir, se van para donde sus familias. Hoy vemos un poco algunos hermanos que no han venido y es porque están con sus familias. Que el Señor sea bendiciéndoles. Y así mismo posiblemente ustedes vayan a estar con sus familias en los próximos días. Recuerden, hermanos, que este es un tiempo para exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Amén. Hagan den un buen testimonio. No sé si ahorita en este resto de días que faltan, en muchas mesas y en muchos sitios alrededor de ustedes, posiblemente vaya a haber licor. Díganle al Señor que lo aleje de eso. Sí, diga como un digno hijo de Dios, porque hay cosas que ofenden a Dios, hay acciones que ofenden a Dios, y que el Señor sea dándole a usted la sabiduría. Este año entonces es para esperar en Cristo. Amén. Un nuevo año para creer, adorar, para que crezca en su fe, en su convicción, para que obedezca, para que se goce, para que este 2025 podamos saber que van a haber nuevamente muchos domingos y muchos miércoles de culto que los esperamos, para que podamos crecer y gozarnos en el Señor, para poder compartir de Cristo, que muchas personas de afuera no conocen del Señor, puedan venir para adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así pues, mis amados hermanos, el amor y la justicia de Dios son eternos. Amén. El propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y que procedan al arrepentimiento, pero tienen que llegar a los pies de Cristo. Que nosotros no desfallezcamos, que podamos estar en constante permanencia y perseverancia en el Evangelio. Si está descarrilado, pues entonces encarrílese y empiece a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si hoy que nos visitan, hoy nos visita Santiago y algunas personas, y en tu corazón, en sus corazones, sienten que aún no han recibido a Cristo, pero que quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que realmente haya un cambio, una nueva vida, hoy es el día de arrepentirse, de reconocer pecados, confesarlos a Dios y apartarse, recibir al Señor Jesucristo y permitirle a Él ser el Señor de sus vidas. Y si es así, y usted en su corazón siente que debe recibir a Cristo, lo invito a que levante su mano y diga: yo recibo a Cristo, y estaremos orando por usted. Hoy es hoy porque mañana es incierto. Así es. Entonces, la palabra de Dios es predicada, mis hermanos. Si usted ya tiene al Señor Jesucristo, entonces siga firme. No desfallezca. Camine firme con el Señor, porque no hay otro camino diferente y mejor que solamente en Cristo. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Y no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos. Vamos a finalizar este tiempo de predicación con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos gracias, Señor, porque sabemos que un día enviaste a tu único Hijo a esta tierra. El Señor Jesucristo nació humildemente, Señor, vivió, creció y murió. Su sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados. Nos da salvación, nos ha reconciliado contigo, Padre Celestial. Permítenos, Señor, ser fieles a ti en todo momento de nuestra vida terrenal, que podamos compartir tu santo evangelio con toda persona. Fortalece nuestra fe, permítenos servirte en amor permanente, Señor. Gracias porque tu justicia y tu amor permanecerá hoy y para siempre.
Bendice, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, sus familias, sus trabajos, sus actividades, Señor. Tú nos conoces a todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, porque vemos tu cuidado y tu amor. Es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar este hermoso himno que dice: ven y dilo en las montañas. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga.